Bueno, buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes, doctora. ¿qué tal? Siempre contesta la misma voz, siempre. Se ve que me conecto temprano por ahí, debe ser eso. Ah, bueno, vamos a aprovechar, a ver, este segundito. ¿Cuántos hay en este momento? No sé, a ver. Somos 5, Cinco, 6. 6. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos minutos hasta que se incorporen los demás. O pueden abrir los micrófonos para, en relación a la clase anterior, que estuvimos hablando de cómo el orden público se hace presente a través del régimen primario y después cómo se visualiza el régimen de separación de gestión y por lo tanto de responsabilidad en la gestión a partir de la calidad de las deudas. Todo aquello que sean bienes propios o bienes gananciales bajo la administración de cada uno de los cónyuges responden con sus bienes, ¿no es cierto? Con la diferenciación que si se trata de ganancialidad, van a tener que estar sujetos al asentimiento conyugal o, en su caso, si fuera la excepcionalidad de la venia supletoria, pedir la venia supletoria. Pero es muy importante que que ustedes tengan la diferenciación de ese orden interno que tiene que ver con las cargas, de cómo han quedado pulidas las cargas en ese régimen primario, que es común a cualquier régimen, porque está impregnado de derechos constitucionales y por lo tanto de derechos humanos, que hacen a este principio del compromiso y la solidaridad familiar, que obliga entonces a cubrir de manera proporcional y de manera igualitaria los gastos que hagan a la conservación de los bienes, a la educación de los hijos y a lo que representa la vivienda como bien jurídico familiar. Y después, entonces, tener la claridad como para diferenciar el tipo de deuda de la que se trate, como estuvimos hablando en la clase anterior, y para eso, ¿cómo uno lo hace? Por un lado, por el origen de la deuda, causa o título anterior, legado, herencia, donación, nulidad, posesión, todo lo que hemos visto que origina la accesión, la abulsión, no me sale el término, cuando la permuta, cuando se irradia, se reinvierte, o hay un origen. En el caso de la reinversión, ¿cómo exige? Yo les hablaba del 1246, de la época de la dote, en relación a que para que haya reinversión y esto se respete en cuanto a la calificación de los bienes, tiene que necesariamente que existir en la escritura de dominio el origen, una nota marginal donde figure el el instrumento por el cual resulta ser el origen del título de esa adquisición. Y esto es sumamente importante para que ustedes puedan entender la responsabilidad. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo responden frente a los bienes propios los cónyuges con sus acreedores? ¿Cómo responden?
A ver quién me contestaría. Es lo que acabo de decir, ¿eh? Respondería si son bienes propios, respondería con sus propios bienes, con el patrimonio propio. Sí, en principio sí, responde exactamente. El principio es que cada uno de los cónyuges dispone y administra de sus bienes propios, por lo tanto, ahí ya la titularidad le da el carácter al bien y por tanto le da también la responsabilidad. Eso puede estar cuestionado. ¿A qué momento? ¿Cuál es el momento más importante para que se cuestione esa titularidad? ¿Cuál sería? Porque mientras los cónyuges están unidos, no pasa nada, digamos, uno entra y sale de la misma casa, se pagan los impuestos, se compran las casas, digamos, se arregla el inmueble, se contrata los servicios. Digamos, ¿a qué momento va a tener importancia la titularidad del bien? Y En entonces, en el momento, ¿cuál? En No, el no, bueno, esa es una cuestión que ustedes también tienen que diferenciar, porque, Al momento de la extinción de la comunidad. claro, en el momento de la liquidación, cuando se liquidan los bienes, o sea, ¿a qué momento es que se entiende disuelta? Es por la disolución, pero hay un proceso de liquidación. Después nosotros, justamente, vamos a tener que valorar dos cosas. Por un lado, procesalmente, ¿cuándo es el momento en que comienza la disolución? Y es el momento en que se ha notificado cuando el divorcio está fehacientemente notificado y declara la disolución de esa comunidad. Ahí comienza el proceso de disolución. Ahí está. Pero la liquidación en sí misma tiene, que lo van a ver con la doctora Rotonda, tienen distintos pasos sumamente importantes, donde si ustedes no entienden lo que es un bien propio y un bien ganancial y cómo se sanean las deudas, les va a costar mucho para entender el proceso liquidatorio, donde son normas. Porque esto, como les decía en la clase anterior, es netamente contable. Lo que hay que llegar a tener un líquido partible y ver qué es lo que le corresponde a cada uno. Entonces, para eso tenemos, primero que nada, que hay una titularidad que puede ser conjunta, que puede ser separada en el caso de los bienes propios. Y que también puede ser conjunta, está después la disposición y la administración de los bienes gananciales comprados dentro del matrimonio, tienen una presunción que sustituye al 1271 derogado, que es que todo lo que no se pueda probar como titularidad, ¿qué carácter va a tener? Va a tener el carácter de ganancial. Y entonces ahí la importancia de la disposición y de administración se va a dar durante la vigencia de esa comunidad, porque al momento de la liquidación, como ustedes van a ver, lo que van a tener que deducir son los gastos, van a tener que establecer el capital, van a tener que establecer las recompensas que haya, van a tener que establecer el líquido partible y ahí recién se va a dividir. Y ahí sí, si hay ganancialidad, será mitad por mitad deducido todas estas cuestiones. Pero primero que nada, ustedes tienen que entender muy bien qué es un bien propio y cómo se responde con la deuda. Entonces, el principio es que cada uno responde por lo propio. Ese es el principio general, salvo que estemos dentro del régimen primario y tengamos que pagar los gastos de conservación y reparación de los bienes. Y hay uno que contrajo la deuda, porque si yo contrato a un arquitecto o uno de estos que hacen las obras, yo soy la que contrata. Mi cónyuge en esa contratación no intervino, pero no es responsable. Habrá que probar que eso
responde a la conservación y reparación de los bienes. Por lo tanto, yo como titular de la deuda voy a responder con todo. Pero el cónyuge que no contrajo la deuda, el que no es titular de la deuda, solo va a responder con sus gananciales. Esto es un cambio que hace el artículo 5 de la ley anterior, de la 13.552, que decía que respondía con los frutos de los bienes propios y con los frutos de los bienes gananciales. La reforma vino a decir no, responde con sus bienes gananciales y el otro responde con todo, con lo que tiene. Después, eso es frente a los terceros, después ellos se tendrán que arreglar en el orden interno si existe algún grado de compensación. ¿Y qué son las compensaciones? ¿Qué es la recompensa? Es cualquier deuda que haya sido solventada con fondos gananciales. Y entonces, esa deuda que fue solventada, que es una deuda propia, que fue solventada con fondos gananciales, le va a deber recompensa, o sea, un crédito a la comunidad. Y después están las otras deudas, que es que cuando se construye, por ejemplo, sobre un bien propio y después hay dinero ganancial. La famosa teoría de los bienes mixtos que ahora no existe más, que como dijimos en la clase anterior, la calificación es única y si el origen es propio, el bien es propio. Pero ¿qué va a generar? Le va a generar un crédito al otro. Y entonces ese a la comunidad. Y esa comunidad se le va a cobrar y va a tener que dividir 50 para uno de ese crédito y 50 para el otro. ¿Se entiende? O sea que hay uno que es el propietario por el origen del bien, pero a su vez va a tener derecho por el crédito que se genere. Entonces, esto que en la clase anterior como que necesito reafirmarlo, es sumamente importante para que ustedes puedan entrar en el proceso liquidatorio de la comunidad. Es muy importante que estos conceptos, este mecanismo lo tengan claro. Cómo se entra y la diferenciación de este régimen primario que nosotros vimos en la clase anterior, de todo lo que le es común, de todo lo alimentario, lo asistencial, la conservación, todo lo que haga a la vida digna, que está impregnado, como les decía, de lo que es la protección a la vivienda familiar, eso entonces se responde de manera conjunta, aunque tenga distintas formas de dar respuesta a la responsabilidad, de acuerdo a la titularidad de la deuda. Por eso siempre decíamos, bueno, hay que ver el origen y hay que ver el fin también que tiene esa deuda para poder diferenciar. Y tener muy en claro cuándo un bien tiene carácter ganancial y lo que genera, o lo que puede generar esa ganancialidad si está adherida a un bien propio. Otra cosa que nos quedó ahí flotando en el aire, porque se hizo larga la clase y me quedé sin alumnos, creo, además, esto de no verlo es todo un problema. Bueno, tiene que ver con a quién le incumbe la prueba de que el otro haya acrecentado su capital, pudiéramos decir, o sea, para decirlo con más claridad, ¿a quién le corresponde probar la recompensa? Aquel que esté interesado. ¿Y de qué manera? Como la titularidad se prueba por cualquier medio probatorio, a tal punto que la confesión no es válida. La prueba de confesión, así como lo era para el tema del divorcio, no es válida hoy para acreditar la titularidad de los bienes. Otra cosa bueno, esto lo que no quiero meterme con la liquidación, que seguramente lo va a desarrollar muy bien la doctora Rotonda, pero yo no quería dejar de decirles esto y de
preguntarles si lo habían comprendido bien en la clase anterior antes de pasar al PowerPoint de hoy, que es muy fácil, que es el divorcio, que también tiene sus bemoles y que es muy importante que conozcan todo el desarrollo de lo que hace al divorcio. Si el cronograma está hecho así, ¿no? Y entonces saltamos de lo que es el régimen patrimonial a lo que es el divorcio. Pero bueno, mantiene una ligazón los temas igual. Si hay alguno que me quiera hacer alguna pregunta, esta es la oportunidad, y si no, ya comienzo con la disolución del matrimonio, que produce la disolución de la comunidad. La disolución del matrimonio produce la disolución de la sociedad, de la comunidad. Y bueno, y después está la normativa procesal frente a esto. Ya vemos más, continuamos. No hay ninguna pregunta de lo anterior, de la clase anterior. Entonces seguimos. Bueno, yo creo que cuando hablamos de matrimonio, necesariamente tengo que hacer, porque el punto es con referencia histórica, y por ahí uno en el momento se siente cansado, pero es sumamente importante que ustedes conozcan el proceso histórico que hace al divorcio. Cuando hablé de matrimonio, necesariamente también estaba ligado las propuestas de disolución de ese matrimonio. Una vez que hubo una ley laica, la ley 2393, en 1888, la naturaleza humana hizo que pusiera de cabeza lo que eran principios seculares, principios que estaban muy gobernando los vínculos familiares y por lo tanto el matrimonio, y las personas desde el comienzo de la humanidad creo que se han elegido y ha finalizado esa elección, encubierta, como decíamos cuando vimos matrimonios, en una cuestión sociológica, cultural, económica, regida por los intereses y los poderes de los estados en cuanto a un modelo que respondía a un modelo mayor, ¿no? Que en el positivismo, el factor patrimonial y no la persona, o sea, el valor persona excluido de las instituciones familiares, desde ese lugar, considerando que la época histórica y el desarrollo evolutivo de lo que es una familia también y de lo que era un matrimonio, es que el divorcio no tenía lugar, pero desde ninguna manera. Y la influencia religiosa, esto no tiene que ver con la fe de cada uno, sino que tiene que ver con lo que es el interés común frente a políticas sociales y a la naturaleza misma de una ley que constitucionalmente es laica. Sin embargo, tenemos los episodios de la quema de las iglesias en época peronista, anteriormente también, siempre la lucha respecto de la fe, la creencia y la influencia en la legislación. De este modo es que el divorcio, aun cuando se aceptaba un divorcio causado, que era la separación en realidad, porque estaba por la ley 2393, el artículo 64 de la ley 2393, imponía la indisolubilidad del matrimonio. Y entonces, ante eso, había una armonización con el precepto religioso de que no pudiera ser disuelto aquello que se había unido a través de sacramentalmente por obra de Dios. Esta circunstancia generó innumerables proyectos que estaba viendo otra vez. Hay un libro de Natalio Botana
que habla de la República Perdida, y ahí están todas los memorándums de las discusiones en la legislatura, cuando se proponían las primeras leyes de divorcio, y lo que el poder giraba alrededor de eso, ¿no? Que era lo prioritario para el Estado en aquel momento. De ninguna manera podía entrar una discusión más social, que tuviera que ver con un reconocimiento hacia la mujer, que por otro lado era incapaz, y que los parlamentarios eran básicamente clérigos. Entonces, ante esa situación, la ley de divorcio llevó muchísimo tiempo hasta su sanción. Pero la nota de color, que es muy bueno para verlo, es cómo en los distintos fenómenos y procesos políticos de nuestros aparecía la discusión sobre una ley de divorcio. Prueba de ello es don Alfredo Palacio, ¿no? Don Alfredo Palacio, un caudillo, un diputado socialista que presenta por primera vez en 1907, siendo un joven diputado, un proyecto de ley de divorcio, y termina en 1964 presentando el último, sin que hubiera tenido cabida nunca. Cárcamo, Rodríguez Araya, infinidad de parlamentarios que respondían a las distintas políticas del Estado que hubieron en nuestro país, son clara visibilización de lo que significaba la apertura familiar, la disolubilidad matrimonial y la retracción, que duró muchísimos años, pero muchísimos años. En época peronista, después de la reforma constitucional del 49, que no cuajó, que fue tomada, que tuvo sus bases esa reforma mucho en lo que los parlamentarios socialistas habían promovido en cuanto a la flexibilización y en cuanto a esta idea de democratización de los vínculos familiares, que tardó más de 70 años de evolución. Muy poco antes del derrocamiento por la Revolución Libertadora del general Perón, en la segunda presidencia de Perón, ya cuando Perón había tenido un cisma con la Iglesia, en la primera presidencia había sido relativamente cercano o habían podido consensuar políticamente, digamos, para llevar adelante la política y la creencia, y en el segundo periodo se produce el quiebre. Sin perjuicio de eso, la ley Ómnibus, en la 14394, el artículo 31, en 1954, o sea, hace 66 años de eso, se modifica el artículo 31 de esa ley, que permitía la separación de los cuerpos y la separación de los bienes mediante causales subjetivas, que ahora vamos a hacer una referencia, y quienes habían pasado un año de haber obtenido una sentencia de separación podían solicitar la conversión al divorcio, dejando como efecto de esa sentencia la culpabilidad, era medio raro el tema, que hubiera tenido uno de los cónyuges. En general era muy hacia el hombre, y sobre todo en cuestiones que hacían al alimento. Fíjense que en esa época las causales de separación eran la sevicia, el maltrato, el adulterio, o sea, cosas
sumamente incriminantes para uno de los cónyuges. Esa reforma duró 11 meses. Llegado la Revolución Libertadora, por decreto 4070, lo que hace es suspender, es decir, una ley abrogada, y quedó abrogada. Nunca se derogó, pero quedó abrogada. O sea, los que habían conseguido la sentencia, sí la habían inscrito, consolidaron su nuevo estado de familia, y los demás no. Y nuevamente la lucha se planteó hacia una ley más integral, más constitucional en cuanto a las garantías personales, y siempre, como decíamos en la clase de matrimonio, la lucha entre el orden público y la autonomía de la voluntad, sin tener una mirada holística de lo que significa las formas familiares, o sea, únicamente una sola forma familiar que podía consagrarse a partir del matrimonio, pero esto tenía una razón de ser política, una razón de ser de tener proveedores, que así era el modelo en aquel momento, y de tener mujeres que generaban también a esos hombres que después eran los proveedores y machistas, pero que eran quienes tenían que alimentar en todo sentido lo que era el interior de la familia. Sin embargo, si vemos Juana Zurduy, si vemos la mujer de Bolívar, si vemos a cada una de las mujeres que han acompañado a caudillos, próceres y libertadores, vemos que era imposible tapar el sol con la mano y que en algún momento que tardó muchísimo, esto se iba a visibilizar. Lo cierto es que luego del divorcio, entre comillas, peronista, de los 11 meses, se vuelve otra vez al carril de la separación personal, que, como les decía en una de las clases, recién se va a modificar, para no hacer un raconto de en época de Frondizi, en todos los gobiernos así muy significativos para la política de Estado, lo que fue sucediendo con los proyectos de divorcio que intentaban aminorar esta rigidez de conducta antijurídica, de culpabilidad, de sanción que tenía la vinculación humana, la más humana que pueden tener las personas, que es la intimidad dentro de un matrimonio y la posibilidad entonces de quebrar ese proyecto común, porque no era entendido como un proyecto común, un proyecto de vida, sino que era entendido más exactamente como un contrato que era de interés absoluto por parte del Estado. Para hacerla relativamente corta, en el 68 entonces hay una doctrina que ingresa al derecho. Nosotros veníamos del divorcio-sanción, conducta antijurídica y culpable, imputable a uno de los cónyuges, que violaba los deberes matrimoniales, implicaba indefectiblemente una causal de divorcio. Y esta situación, este divorcio-sanción de imputación, se ve morigerado por la doctrina del divorcio-remedio. ¿Y cuál era la diferencia? En que uno miraba el conflicto, sin importar la causa del conflicto. La necesidad del Estado era reparar el conflicto y no meterse en la causal de ese conflicto. Y así es como aparece el famosísimo artículo 67 bis, que permitió que muchísimas parejas se separaran. Se le decía divorcio 67 bis, pero en realidad era la separación personal por el 67 bis de la ley, que permitía que sin culpa, existiendo motivos materiales y morales que hacían imposible la vida en común,
se solicitara de manera conjunta a el Poder Judicial, a la jurisdicción, que resolviera sobre esa separación y los efectos que esa separación tenía en relación al patrimonio, cuando todavía estaba la dote, cuando todavía estaba el resabio, ¿no? El resabio de la incapacidad de la mujer, y donde había estrictamente un matrimonio heterosexual. Recién esto se subsana y justamente por un juez de instrucción y una chica y su cónyuge que trabajaba en una cámara federal contenciosa, interponen una acción donde, como ustedes saben, cada vez que hay un proyecto político respecto de una situación que hace al orden público, que hace al interés de la comunidad, siempre va a haber un fallo judicial que lo antecede. Y así fue el caso Cegeam, ya en una corte mucho más democrática, en una corte más independiente, podríamos decir también, con una mirada constitucional más clara en relación a las garantías y podríamos decir con una coyuntura sociopolítico-cultural que habilitaba, exigía, porque fue después de la primavera que tuvimos democrática y constitucional, cuando asume el doctor Alfonsín en el año 83. Del 83 al 87, que es cuando se produce esta situación, nuestro país fue la música, fue el salir, fue el mirar, fue el poder hablar, fue la pérdida del miedo, y entonces también el reclamo de derechos esenciales que hacían a esa convivencia que en muchos casos se había unido para resistir, para actuar, para llevar adelante una promesa para las generaciones venideras, después de lo que de la historia terrible que nuestro país le tocó atravesar con el terrorismo de Estado. En ese momento, entonces, es que aparece el caso Cegeam y hay un voto de Petracchi y de Fay que dan cuenta de lo que iba a avecinarse años más tarde. Y en esos años hubieron infinidad de proyectos para el principio de que la ley de divorcio fuera representativa, ya no únicamente de la disolución de un matrimonio, sino que fuera representativa de la apertura, de esa apertura en la que comenzamos a convivir a partir del año 83. Entonces el divorcio deja de tener, no se atreve del todo, deja de tener un tinte del divorcio sanción para meter causales objetivas que tuvieran que ver con el tiempo, a mucho plazo, a nosotras como juezas también, y a los jueces de nuestro departamento judicial, nos tocó anteceder y declarar inconstitucionalidades que tuvieron que ver justamente con los plazos que se exigían en la 23.515 para divorciarse, que tuvieron su fuente básicamente en el derecho francés y en el derecho español. Yo creo que algo les comenté, pero hoy tengo que mencionar las causales subjetivas específicamente que establecía el 214, inciso primero del Código Derogado, que establecía el adulterio, que la tentativa de cometer delito a la persona de su cónyuge o de los hijos, la instigación, que era la causal residual donde metíamos todo, digamos, cualquier situación
de equívoco, sin llegar al maltrato, de diferencia de caracteres, se ponía en esa causal de injuria. Los chicos se reían mucho en épocas en que yo daba clase, porque, por ejemplo, les decía, bueno, uno se cree que siempre va a tener olor a queso, y un día lo que tiene es olor a otra cosa. Y entonces, si eso era causal de divorcio, no era causal de divorcio. O sea, todas conductas humanas que se imputaban dentro de lo que era esta causal de... Profe, se mutió. Al divorcio, todavía no estaba del todo impregnado, aunque ya aparecía un movimiento que fue imparable, ¿eh? Y entonces el abandono voluntario y malicioso, que era aquel que se desobligaba de todas las, justamente de los deberes que tenía frente al matrimonio. Y apareció entonces el inciso segundo del 214 del Código de Drogado, que establecía la causal objetiva por falta de convivencia por más de 3 años o 2 años para la separación. Se habilitó estaba la separación, cuestión que en la actualidad desapareció. Ahora ya enseguida voy con el régimen actual. La otra causal objetiva que yo les hice mención era la del cónyuge enfermo, mal llamado cónyuge enfermo, que era aquel que no se podía convivir porque tenía alguna dependencia al consumo de sustancias, o ebriedad constitucionaria, o una debilidad mental, una cuestión muy largo, como les decía, para hablar. De todas maneras fue una causal híbrida de poco uso, a la que le dábamos los efectos de la causal por transcurso del tiempo, por decirlo así, a esa causal de divorcio, que nunca tuvo éxito, porque ningún abogado, nadie iba a aconsejar a que una causal que generaba alimentos amplísimos se iniciara el divorcio por esa causal de su clienta. Y el otro, la persona que padecía la situación, no tenía legitimación para iniciar la acción. Por lo tanto, esta era una causal absolutamente híbrida. Llega así, como siempre, el matrimonio igualitario, con sentencias que tenemos nosotras también, mucha participación en el granito que nos tocó en la historia, para ir dictando sentencias que flexibilizaran en torno a las normas constitucionales la rigidez que mantenía el divorcio, ya les digo, en la exigencia de los 3 años antes de poder iniciar un proceso de divorcio por presentación conjunta, en los plazos de los 3 años para poder divorciarse por el transcurso del tiempo, una cantidad de cuestiones que la jurisprudencia fue dando y que se consolida finalmente con el código que tenemos hoy. Y este código, la primera cuestión que establece, que como dijo el compañero hoy, trajo es la disolución del matrimonio, que se produce con la muerte. Ustedes van a ver ahí cuando vean sucesiones, en la muerte se produce la disolución y va a haber que calificar los bienes, ¿no? Y entonces ahí va a ser también muy importante que ustedes tengan claro la calificación de los bienes. ¿Qué bienes son del cónyuge o de la cónyuge que le corresponda por ganancialidad, por derecho propio, de aquellos que vaya a heredar como una hija o un hijo más, que sean los bienes propios? Bueno, pero eso ya se arreglarán cuando les toque sucesiones. Pero sí, la base está acá, así que estudienlo. Estudien muy bien la calificación de los bienes.
Entonces se disuelve por muerte, se disuelve por ausencia con presunción de fallecimiento, porque no se podía mantener, me relacioné en la época de los desaparecidos, donde la ausencia con presunción de fallecimiento fue una salida para resolver cuestiones de disolución de patrimonio de las personas desaparecidas, por ejemplo, o en nuestra ciudad, que nosotros tenemos los casos de desaparición de cadáver y tenemos también los casos de ausencia con presunción de fallecimiento debido a ser una ciudad de mar, y las otras instancias que presenta la ausencia con presunción de fallecimiento y cómo entonces el código lo regula para dar respuesta al patrimonio de una comunidad. Y llegamos al divorcio actual, ¿no? Este divorcio que ustedes tienen que agarrar código, mucho código. Uno, si tiene el código sabido, tiene una garantía muy grande, porque va a poder tener un pensamiento crítico quizás y después pueda llenarlo con todo lo demás, pero es muy necesario ver cómo juega, cómo juegan los números, cómo juega ahí el código. Y en el artículo 436 establece la nulidad de la renuncia. Y acá, ¿por qué es importante esto que les quiero decir? La nulidad de la renuncia de divorcio, ¿no? Y dice que es nula la renuncia a la facultad de pedir el divorcio, el pacto o cláusula que restrinja la facultad de solicitarla se tiene por no escrito. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que acá, si bien se privilegió la igualdad jurídica entre cónyuges, se privilegió la democratización de los vínculos y se privilegió la igualdad jurídica y el principio de solidaridad, el orden público sigue cambiando. Y esta es una prueba. Es decir, podés hacer todo, pero si vos elegís el matrimonio tiene este esquema legal que el Estado le interesa y que el Estado regula. Entonces, dentro de eso, un derecho personalísimo, como es la facultad de solicitar el divorcio, se muestra acá en que no hay nada ni nadie que pueda impedir ese acto de autonomía de la voluntad. Y entonces ahí hay una armonización de orden público con autonomía de la voluntad, ¿no? Está este artículo por el cual es imposible renunciar porque a veces cuando uno está ciego, o en las novelas mostraban esto, entonces querían renunciar a la posibilidad de divorciarse. No, no se puede. La libertad es mucho más que eso, y la autonomía de las personas también, entonces está prohibido. Como vimos en la clase anterior, en respecto a las convenciones matrimoniales, se ampliaron, pero es nula toda convención que no sea la designación y el avalúo de los bienes que se llevan al matrimonio, la anunciación de las deudas, las donaciones que se hagan entre ellos, se eliminó el resto atávico de las donaciones que el marido le hubiera hecho a la mujer, y la opción de los dos regímenes previstos. Como vimos recién, entonces la particularidad que tiene es que ya se ha limpiado mucho en estos años, pero todavía pueden haber sentencias de separación personal en el divorcio, porque una de las modificaciones muy acertadas y muy grandes que trae el nuevo código es que desapareció la separación personal. El divorcio es un acto personal, es un acto personalísimo. Nadie me puede decir a mí hasta dónde yo quiero vivir y sostener la vida con otra persona, y si quiero, ni los motivos por los cuales cuando nosotros tomábamos, o yo que hace ya unos años que no ejerzo la función, que tomaba las audiencias de divorcio, muchas veces me daba pudor, me daba vergüenza que tuvieran que contar cuestiones que son de la más estricta intimidad. Y decía, qué barbaridad que tuviéramos tenemos que estar en esto, por una intromisión absoluta del Estado en la más absoluta intimidad de las personas. Bueno, esto por suerte se resolvió.
Y entonces, si hay un proceso que tenga una sentencia de separación personal, cualquiera de los cónyuges puede pedir la conversión de la sentencia de separación personal en divorcio. Eso sin discusión alguna. ¿Qué es lo único que sigue estando? Que el otro tiene derecho a saber. Aunque sea unilateral el pedido, el otro tiene derecho a saber y el principio de bilateralidad continúa. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un traslado que tampoco causa estado en el sentido de que, ay, si se opone, entonces, como pasaba con la causal objetiva por el transcurso del tiempo, estaba la reconventio reconventioni, que decía, no, momentito, si vos te fuiste con una mujer y yo te voy a dar el divorcio, ni soñando, y reconvenían por otra causal subjetiva. Eso se terminó. Eso, si uno no quiere, dos no pueden. Y esto es lo que vino a traer como solución de vida, como solución cultural, como antropológica, sociológica, vino a dar respuesta a esta maravillosa reforma al Código Civil y Comercial de la Nación en términos de relaciones vinculares. Entonces, la otra cuestión que ustedes tienen que saber, está bien, cualquiera de los cónyuges puede pedir el divorcio vincular, no está atado a nada, ahora vamos a ver a qué está atado, y ante quién lo tienen que solicitar. Lo tienen que solicitar ante el juez que dictó esa separación. O, en su caso, aquel juez o jueza, perdón, por el machismo, del lugar del domicilio de los cónyuges. Bien, como les dije, para no olvidarse, la jueza o el juez que tuvo un trámite de pedido unilateral va a tener que correrle traslado al que no pidió la conversión, nada más que por 3 días. Y eso en ningún caso, en ningún momento va a controvertir el hecho de una sentencia de divorcio. Lo que sí puede pasar es que si en esa separación, si hubiera, fíjese que el 205 era el trámite de separación personal de la ley 23.515, establecía que el cónyuge que hubiera sido declarado inocente podrá solicitar que el bien asiento del hogar familiar no sea ni liquidado ni partido. Y era el único supuesto donde iba a tener derecho alimentario, cuando hubiera sido declarado inocente. Entonces la reforma, ¿qué hace? Es decir, bueno, por principio de derechos adquiridos, por el derecho a la propiedad, le reconoce al cónyuge inocente un derecho alimentario que ya cambia el carácter, su naturaleza jurídica pasa a ser porque es un derecho adquirido y por el principio de derecho a la propiedad. Y por supuesto ya no hay vocación sucesoria alguna. Esas son las consecuencias que ha tenido la reforma, que han intentado bastardearla con esto del divorcio express. Ningún divorcio express, sino la mayor amplitud de la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es la exigencia? Es decir, bueno, ¿qué condición de admisibilidad tiene el divorcio? La condición de admisibilidad que tiene en la presentación, en la solicitud del divorcio vincular, es la existencia con la presentación de la demanda de un convenio regulador. Este convenio regulador es el que antes teníamos en el 206 del Código Civil derogado, que había que trabajar los acuerdos, que establecía también un resto de discriminación positiva hacia la mujer, porque establecía que los hijos menores de 5 años, o las hijes, debían quedar a cargo de la madre, una cuestión absolutamente en contra del principio de igualdad entre cónyuges.
pero era ese acuerdo que los y las abogadas en sus estudios trabajan tantísimo antes de hacer una presentación en el Poder Judicial. Y después, una vez presentado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, con la etapa previa, lo siguen trabajando en la etapa previa. Ustedes les deben haber hablado que en los juzgados de familia existe una etapa previa a cargo de consejero o consejera y luego pasa a la etapa contenciosa. En esa etapa previa es donde se trabaja muchísimo la formulación de un convenio regulador. Ahora, este convenio regulador que tiene que establecer los efectos que tiene el divorcio, ¿es condición para que exista una sentencia de divorcio? No. El derecho a divorciarse es limpio, limpio de polvo y paja, no hay nada que lo pueda condicionar, ni siquiera el convenio regulador. Si hay oposición, si hay controversia con el convenio regulador, irá por vía de incidente y se tratará y se resolverá en su momento, pero de ninguna manera es condicionante. Puede ser que haya la presentación de un convenio doble, o sea, que cada uno de los cónyuges presente un convenio. Puede ser que se presente uno solo a pedir y entonces procesalmente, cuando se notifica la demanda, hay que dar lugar para que el otro que se notifica del pedido de divorcio, no es inútil que vaya a controvertir esa solicitud porque el divorcio va a salir igual, pero sí que pueda presentar u oponerse al convenio regulador. Una consulta, profe. Sí. Quizás es media bruta la pregunta, pero una consulta. No. Digamos, el principio del proceso del divorcio, ¿siempre Sí. se inicia con una demanda? Sí, lo que vos estás pensando, supongo, es la iniciación de trámite en la provincia de Buenos Aires, Exacto, por ejemplo, en una el fuero persona, de familia. o sea, una persona que se quiere divorciar y los dos están de acuerdo y, digamos, no tienen problema. ¿Sí o sí tiene que Sí. ser mediante un abogado con una demanda o pueden ir los dos a presentarse? Mirá, momentáneamente sí, todavía es con patrocinio letrado porque hay una exigencia procesal frente a eso, y entonces hay que iniciarla. Lo que yo pensé que vos preguntabas era si iba derecho, que hoy es así, o va a la etapa previa, No. que es que ahí no hay demanda todavía, ahí está el inicio del trámite, digamos. Ok, perfecto. Pero por una cuestión netamente procesal, el patrocinio jurídico se requiere y por una incumbencia profesional se va a defender. Ok. En algunos países sí es posible lo que se conoce como el divorcio más administrativo y no jurisdiccional. Bien, entonces, porque no tenemos que perder de vista que estamos hablando de un negocio jurídico familiar, donde lo importante no es la decisión de divorciarse hoy, al 2021. Como decimos, esto es un derecho autónomo, es un derecho personalísimo. El Estado no le interesa eso. Lo que sí le interesa, y lo que sí interesa en beneficio del interés familiar, son las consecuencias de ese divorcio. Eso sí es importante. Entonces, sabemos que por el 439 del Código Civil y Comercial, el convenio regulador es una condición de admisibilidad. Acuérdenselo por si hay múltiple choice. Aunque esté mal que se les diga, pero digo, acuérdense que es una condición de admisibilidad, porque es muy, muy importante. Y el convenio regulador, que este negocio jurídico bilateral, que tiene que sanear los inconvenientes que trae la ruptura del divorcio, ¿qué tiene que traer? ¿Qué tiene que contener?
hemos hablado hasta ahora mucho de la protección a la vivienda familiar. Bueno, entonces tendrá que hablar de la vivienda familiar, ¿no? De la atribución a la vivienda. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos y las condiciones. Cómo se distribuyen los bienes, si es que esto es posible, porque después puede haber un proceso de liquidación, donde un proceso de controversia en relación a los bienes. Y las eventuales compensaciones económicas, que esto sí es un instituto que se trajo con la reforma, que muy novedoso, que se instituyó en Francia. España lo tiene de otra manera porque lo ata a la culpabilidad. España no, es más conservador en esto, que sí lo ha trabajado muy bien el Código chileno, pese a que ellos sabemos que han también sido un país que retrasó muchísimo su ley de divorcio vincular y otras leyes sociales, pero que tiene esa causa fuente para incluirlo en nuestra legislación, que ahora vamos a ver cómo funciona. El ejercicio de la responsabilidad parental, que hay que desmembrarlo, ¿no? Una cosa es el ejercicio de la responsabilidad parental como la fuente de realización de derechos que hoy tienen los cónyuges sobre la persona de sus hijos e hijes, en el sentido que ya no es la patria potestad en relación al cumplimiento de los deberes derechos ni de los derechos deberes, sino que estamos hablando de la responsabilidad de la realización de los derechos de la descendencia, y dentro de eso, lo que antes era la mal llamada tenencia, que ahí también hemos aportado alguna cosita desde cualquiera de las juezas y jueces que están en este momento en la cátedra, y todo un movimiento respecto de modificar este concepto de hablar de tener a un hijo como cantidad, ¿no? El menor que se tiene. Y entonces se habla de la responsabilidad en el cuidado personal, y ese cuidado personal es muchísimo más democrático, muchísimo más proporcionado, muchísimo más justo que lo que fue. Y eso es otro de los ítems donde el convenio regulador tiene que hacer referencia. Y por supuesto la prestación alimentaria dentro de los parámetros que ustedes van a estudiar en el 669 y el demás articulado, y lo que hemos hablado en la clase anterior. Ahora, ¿cómo se garantiza el cumplimiento? Y como está la autonomía de la voluntad impregnada, si las partes resuelven que van a dar una garantía real para el cumplimiento del convenio, bienvenido. O sea, las partes pueden establecer garantías para el cumplimiento de ese convenio. Esas garantías pueden ser reales o pueden ser personales. Eso siempre después que el convenio haya sido homologado, ¿no es cierto? Tiene que ser homologado para adquirir fuerza de sentencia, y entonces tiene que tener las garantías debidas también. Y también puede ser modificado por una cuestión de razonabilidad del derecho, si las condiciones que establece, como fue siempre, como si las condiciones que ese acuerdo establecen se modifican, se cambian, se alteran, y no fueron tenidas en cuenta al momento de la celebración, bueno, es lo mismo que fue toda la vida. Se puede pedir la modificación de ese convenio. Y después, no se puede pedir, o sea, no puede haber abuso de derecho, por supuesto, y no puede solicitarse una modificación que sea una tontería de momento. O sea, las modificaciones tienen que ser sustanciales, porque efectivamente la persona ha cambiado su situación, no puede, ha perdido lo que tenía, no puede hacer frente a las obligaciones emergentes de ese convenio regulador. Ahí sí
campean los principios generales del derecho, ¿no? Para justipreciar ese convenio. Y lo que va a tener que tener en cuenta la jueza o el juez que intervenga es que ese cambio de circunstancias que tiene el convenio regulador no lo hayan provocado mediante dolo, o sea, voluntariamente. Y después, una vez que ya esté todo este proceso hecho, está la compensación, que también puede estar en el convenio regulador, pero si no se puede pedir a partir con un término de caducidad de 6 meses. Ustedes saben, les dije en la otra clase también, que todos los plazos en el nuevo código, que ya no es nuevo después de 6 años, son de 1 año, que antes muchos eran de 2, y de 6 meses en cuestiones de acto jurídico familiar, de negocio familiar. Y en este caso la caducidad se establece a los 6 meses. Para mí siempre a favor de la gente y no impuesto de oficio. Ahí podemos tener alguna diferencia entre las docentes que integramos la cátedra. Yo ante principio de duda, siempre que sea a favor de las personas. Es cierto que puede traer un desequilibrio en lo que es el procedimiento y en lo que son los juzgados, en la carga de trabajo, cuando no está establecido, o sea, cuando el juez de oficio o la jueza de oficio no puede resolver la caducidad. Pero hay toda una discusión doctrinaria respecto de la caducidad de los 6 meses que establece la compensación. Ahora, lo importante, ¿qué es? Porque no hay que confundirlo. No hay que confundirlo ni con los alimentos, no hay que confundirlo con la liquidación, no hay que confundirlo. Lo que está trayendo acá este instituto es un equilibrio, voy a ser redundante, por desequilibrio económico manifiesto por divorcio. Es decir, yo tenía un estándar de vida buenísimo, me podía ir 3 veces, me iba a esquiar, me iba acá, y sobre todo podía sostener mi carrera, porque las condiciones de mi cónyuge en el sostén del hogar y en la situación que vivíamos como familia, como matrimonio, lo permitía. Y resulta que yo hoy estoy con menos posibilidades de trabajo, porque pasaron los años, mi franja etaria es otra, ya no tengo la accesibilidad que hubiera tenido hace 30 años atrás. Entonces, y además me quedaría sin nada, ¿no? Comparado sin las posibilidades para construir otro proyecto. Ese desequilibrio, porque de alguna manera la diferencia es muy notable, tiene que estar bajo el principio de solidaridad familiar. Y entonces la exigencia legal es que ese desequilibrio que yo marco implique un empeoramiento en mi situación personal. Entonces, primero que exista el desequilibrio económico, que ese desequilibrio económico no sea cualquier soncera, que sea que efectivamente hay una cuestión de salud, una cuestión importante donde el divorcio, la causa es el divorcio, no otra cosa. El divorcio me deja colocada en otro lugar por el cual yo tengo que pedir que por favor se equilibre, porque de todo mi forma de vida se va, se pierde. Entonces, que ese desequilibrio implique un empeoramiento de la situación, que la causa lo sea el divorcio, sea el matrimonio, la ruptura del divorcio. O sea, muy ligado a la indemnización, de alguna manera. Muy ligadito, sin serlo, porque no es la culpa,
sino únicamente el desequilibrio económico. O sea que esto hay que imputarlo exclusivamente al divorcio y no a otra causa. Entonces vamos a la naturaleza jurídica de la compensación. ¿Cuál sería la compensación económica? La naturaleza jurídica. Y algo muy fácil de lo que venimos hablando en todo momento. En la clase de matrimonio yo creo que hablé de la igualdad de oportunidades, de lo que significa la identidad, la dignidad, de lo que significa la paridad, la igualdad jurídica, y esto es nada más, nada menos que favorecer una igualdad real y condiciones de oportunidad en cada uno de los cónyuges una vez que está finalizado su proyecto de vida y para que no quede desbalanceada esa vida a causa del quiebre que produce el divorcio. Lo mismo sucede con los alimentos. Ustedes ya van a ver los alimentos post-divorcio. Son excepcionalísimos, pero tienen que ver con este sustrato jurídico, ¿no? Con este plexo jurídico que proviene exclusivamente del sistema de los derechos humanos en relación a considerar a la persona como un centro amplio de imputación de derechos, donde el existir genera otredades y genera responsabilidades. Aun cuando uno no tenga más que ver con otra persona. Entonces, ¿cómo se cumple este deber del artículo 442? Este puede ser el punto más álgido que tenga el divorcio en sí mismo, establecer compensaciones. No hay unos fallos lindos, al que tenga interés, yo le puedo acercar algunos fallos lindos, pero no es todavía una mecánica que se utilice ágilmente el pedido de compensación. Pero cuando no hay acuerdo, que es una cuestión de lógica, que en este punto no sea posible el acuerdo, la jueza o el juez, ¿cómo lo va a tener que justipreciar, ¿no? Y por más o menos lo mismo que uno valora para los alimentos, incluso para la atribución del hogar, en cuanto al estado patrimonial que cada uno de ellos tenga, al momento de la finalización de la vida matrimonial, a la dedicación que haya tenido cada uno de los cónyuges respecto de la crianza y educación de los hijos. Esta es una pauta para establecer derecho alimentario. La edad y el estado de salud de los cónyuges, otra pauta del derecho alimentario. La capacitación laboral, esto estrictamente era el 207 del Código Derogado, hoy también está puesto en lo que es en materia de pautas para los alimentos en cuanto a la obligación matrimonial, a los deberes matrimoniales, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica, es decir, la pérdida de chance se llamaba antes. Es decir, si yo voy a perder un derecho de pensión a futuro, estoy perdiendo algo importante para la estabilidad de mi vida. La colaboración que le hubiera prestado en las distintas actividades desarrolladas, hay muchas personas que por compañerismo, por lo que significa la unión en sí mismo, colaboran sin ser protagonistas de actividades mercantiles, industriales o profesionales, y eso hoy, como sabemos, una de las grandes reformas es que tiene valor. La atribución de la vivienda, si recae sobre un bien ganancial, sobre un bien propio o sobre un bien arrendado. Sobre esto quiero hacer un paréntesis. Hay una ponencia de Nelly Michelki de hace muchísimos años que explicaba, hablando del derecho a la familia y el derecho de las familias, como hoy nosotros mencionamos, del derecho de las familias, lo que significaba el inmueble arrendado y el derecho a quedarse en el arrendamiento cuando se produce el divorcio. Y en este caso era una sentencia del Tribunal de Nueva York
y ella analizaba el derecho de familia, que ese fue el fundamento, el derecho familiar, cuando dos personas homosexuales, el titular del arrendamiento había fallecido y había sido excluido de la locación su compañero. Y entonces ahí es cuando se presenta y reclama, pero le estoy hablando del año 96 más o menos que ese fallo salió. Desde aquel momento a hoy, nosotros tenemos expresamente dicho en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación que no pierde el derecho locativo por causa de divorcio. Bueno, vamos ya cerrando esta clase. Vamos a hablar un poquitito de la atribución del hogar, y para terminar con la compensación es que los cónyuges pueden establecer para la compensación económica, pueden acordar de dónde va a provenir, cuánto tiempo van a tener la compensación, la modalidad de pago en ese convenio regulador, y a partir de ahí, lógicamente, es un derecho que va a ser exigible, que va a tener la parte una vez homologado ese convenio. Por lo tanto, la compensación es absolutamente inherente al patrimonio y, como dijimos y reitero, destinado a equilibrar. Y esto téngalo muy, 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 muy en claro. A ver, vamos a la atribución. En el artículo 443, y ya terminamos la clase. En el artículo 443 establece la atribución de la vivienda. Como les decía hoy, en el Código Derogado, la atribución de la vivienda se le otorgaba a quien hubiera sido, o se le podía otorgar a quien hubiera sido declarado inocente en la separación, aquellas situaciones por el 207, donde hubiera situaciones preliminares, medidas cautelares por los cuales hubiera que fijar la atribución del hogar debido a que en el grupo familiar o en el matrimonio existía violencia. El 1277 también que es el asentimiento, es otra de las formas de protección a la vivienda familiar, pero hoy el 443 vino como a redondear cuándo corresponde la atribución. ¿A quién se le va a otorgar o se va a establecer la procedencia, el plazo de duración y los efectos de la atribución? A la persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, hay que ver la edad de los hijos, de los hijes, la carga, el trabajo que esto demanda, y que, bueno, por supuesto es tratado mediante las audiencias que pueden ser fijadas en el proceso. Aquella persona, si uno está a cargo de un lactante, o adolescentes, no varía por eso, y a veces el interés, ustedes van a ver los principios de corresponsabilidad del Estado en materia de lo que es la protección integral de niños, niñas y adolescentes, donde el morar, donde el habitar, cobra un valor muy, muy significativo. Entonces, aquel que mantenga el cuidado personal de los hijos, y el juez y la jueza va a tener que tener en cuenta ese interés superior respecto de el valor que la casa, que la morada tiene para la descendencia, por ejemplo, o simplemente la situación desventajosa que pueda tener un cónyuge respecto del otro. Bien, estoy viendo para establecer
va a tener que fijarse también no solamente en el estado de salud y la edad, sino en la titularidad del bien, sin que esto sea una condición, porque si hay titularidad de un cónyuge y el otro puede pagar un canon, le va a tener que pagar el canon, que sí que sea el asiento de la vivienda familiar, y que en realidad lo que hacen los juzgados de familias desde siempre es tratar de autocomponer. Esa es la justicia para la paz, esta es la justicia de familia, esos son los principios procesales del derecho de familia, donde a través del principio de inmediatez se trata de trabajar para que la modalidad de atribución del hogar sea convencional. La norma establece un marco y la vida real después tiene otras vicisitudes que muchas veces tienen que ser homologadas por los jueces y las juezas de familia. Pero el principio y el marco legal es este. La procedencia, la duración, los efectos de la atribución también van a estar ligados a estas causales. Pero la procedencia es para que a quien se le atribuye el cuidado de los hijos, teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, en relación a la guarda de los hijos. Los hijos o hijes es el factor determinante para establecer, creo yo, o en mi experiencia, la atribución del hogar. De la misma manera, ya sea porque estén en periodo de formación o porque haya hijos con... a mí no me gusta hablar de capacidad restringida, les tengo que decir. Para mí no existe la capacidad restringida, aunque así no pudimos hacer otra cosa y salió así, pero yo creo que son aquellas personas que toman distintas decisiones con apoyos y quienes han pasado por un proceso de determinación de capacidad jurídica. Sé que no es el momento, sé que es el final de la clase, pero tengan en cuenta que cuando están hablando de capacidad restringida, la convención habla de capacidad jurídica plena, porque la capacidad jurídica se desprende de la persona, es un derecho fundamental, y se desprende del acto, y en todo caso el acto requiere de apoyos, pero la persona en su trascendencia tiene siempre capacidad jurídica universal. Ese es todo otro tema que no sé si me tocará, pero que por lo menos les dejo ese condimento, que no confundan la restricción a la capacidad jurídica con lo que es el principio convencional. Pero en nuestra reforma quedó capacidad restringida, con una cuestión protectoria, sin mala intención, pero bueno, el derecho civil y el derecho convencional a veces en la armonización tiene estas cuestiones. Pero cuando en un hogar hay personas con una situación, una posición o una condición de discapacidad, bueno, entonces es posible que se atribuya el hogar. Esto es cuestionable por todo lo que el paradigma de discapacidad y el modelo social hoy trae, pero bueno, no podemos en estos 5 minutos hablar de esto. Lo que dice la norma es que personas con capacidad restringida es un motivo para la atribución de la vivienda. La existencia de hijos propios no comunes de uno de los cónyuges también, la situación económica desventajosa, como en todas las pautas que hemos venido desarrollando, el estado de salud y la edad de los cónyuges también, que ya se los dije, y para terminar, el efecto de la atribución. Como derecho es un derecho temporal, o sea, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que lo temporal se convierte in eternum, pero se debe establecer en el proceso primero la procedencia de ese derecho, después el plazo de duración que tenga y tercero los efectos de esa atribución. Requiere entonces una limitación temporal y las circunstancias para atribuir la vivienda se deben evaluar al momento del quiebre. Y hay múltiples factores que un artículo no los puede contener, porque la vida no se contiene en un artículo, que puedan incidir
para atribuir la vivienda. Siempre es una cuestión de proporcionalidad, una cuestión de equidad, que los jueces y las juezas tienen que tener en cuenta para atribuir, no hay fórmula, no hay una fórmula única, aunque ustedes tengan que estudiar estos artículos. Como les dije, dentro de los efectos está la compensación para el que es dueño de la propiedad y no puede gozar de ella. Es registrable frente a la publicidad que hay que dar para terceros, y en el caso de que el inmueble fuera alquilado, el no locatario tiene derecho a continuar con la locación, como ya les había dicho. ¿Cuándo cesa? Porque se cumple el plazo, porque cambiaron las circunstancias, o porque han incurrido quienes tienen el beneficio de la atribución de la vivienda a causales de indignidad en materia sucesoria, que ya les contaré en otra clase, que básicamente están en un distracto, haberle levantado la mano, haber maltratado, no haber atendido a la persona, al causante sería, y entonces en esa misma relación es que se pierde el derecho. Hasta acá llegamos, espero que les haya servido. Si hay una preguntita, tenemos todavía unos 8 minutos. ¿Estamos bien? Chicos, chicas, chiques. Sí, por mí sí. ¿Sí? Bueno, entonces Sí. nos despedimos. ¿Sí? No, que Nos está bien. despedimos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima clase. Yo entiendo que ustedes cuentan con material, ¿no es cierto? Porque si no, lo subo para que ustedes tengan acceso a los PowerPoint y todo eso. Y los PowerPoint se van subiendo de a poco, los van subiendo, tenemos que esperar, pero Bueno, después tenemos... bueno, yo hablo internamente porque, como les dije, tuve un año de descanso después de tantísimos, y entonces no sé cómo lo estarán resolviendo. Pero cualquier cosa, si alguno requiere de algo, simplemente me manda un mail y lo solucionamos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, será hasta el próximo lunes. Mucha suerte. Hasta luego.